Hola a todos, este es el podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Hoy es martes 19 de abril de 2022 y estaremos analizando la película After the Dark, conocida en español como Los Filósofos. Ya todos saben que en nuestro podcast discutimos todo el tiempo llenos de spoilers y bueno, sin ir más lejos, les voy a presentar a las personas que están esta noche con nosotros en el diván. En primer lugar tenemos a Ani. Si pones un mono a poner códigos en el teclado, eventualmente dará con el correcto. Miranda. Bueno, sí, personalmente esa era mi teoría favorita y es un placer estar acá de nuevo. Es una película que yo recomendé personalmente y que me alegra mucho poder analizar acá con mis compañeros del diván. Bueno, y en el segundo cojín del diván tenemos a Olga. Y si todas tus credenciales ya no valieran para nada, Echavarría. Muy buenas noches. Estoy muy contenta de estar aquí hoy y de conversar de una película de filosofía. Ese razonamiento, lo mismo que el del mono, pero el mono iba a terminar era escribiendo una gran obra maestra, Sí. una gran novela. Eso me puso a meditar mucho, bastante como en la escritura. Tal vez que hay que hacer como el mono y ahí escribir random a ver qué sale de bueno. Algo puede salir, algo saldrá. Y estoy seguro que hay un montón de personas que les encantan los textos que sean confusos. Entonces esa política de divide y reinarás también funciona en muchas partes. Y lo he visto. Ahorita les cuento una anécdota sobre eso muy interesante, porque primero tenemos que presentar a la persona que está en el tercer cojín del diván, a Carlos. ¿Por qué lo dejaron entrar siempre por las armas, Barba? Muy buena tarde, compañeros, muy buena tarde, queridos escuchas. Una película un poco complicada, una película que da mucho para reflexionar, una película que trae filosofía seria, ruda, sabrosa, para realmente ponernos a reflexionar. Y bueno, tenemos por ahí a Rafa en el cuarto cojín, que es nada más y nada menos que Deshagámonos de todos los poetas. Sí, esa era la que tenía yo. Maten al poeta. Sí, completamente. Miranda. O sea, el guionista de esta película tiene un odio particular por los poetas. Tengo un amigo que yo creo que comparte su opinión, que cuando dicen poesía, ay, no, poetas, no, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué vas a decir esa palabrota con P? A él, yo sé que está escuchando, no lo voy a nombrar para no ponerlo en evidencia, pero sí, un abrazo para vos que sé tu opinión sobre los poetas. Creo que estaría de acuerdo con el profesor que acaba de dispararle a todos. La película se llama After the Dark, dirigida por John Hudson, una película del año 2013. Bueno, yo tengo que decir, voy a decir desde el principio, yo odié esta película. La odié de principio a fin, tengo 1000 razones para odiarla. Desde la parte filosófica, desde la parte psicoanalítica, desde la parte narrativa y desde la parte de la simulación y el juego. Esas son los ejes centrales de... Y la del suicidio. Sí. No, pero es que para mí eso tiene que ver con lo narrativo. Y bueno, ya entraremos en materia. No sé ustedes qué pensaron de la película en general, así como rápido. Híjole, sentimientos encontrados, la verdad. Yo al principio me empecé a emocionar, como que era una película de Berlín, unas de filosofía así, no, pero empezó a ponerse bien gachi, ya cuando sale el primer balazo, dices, ay caray, esto ya no me está gustando tanto, ¿no? Es que era poeta, bueno, no hay bronca, entonces. La primera muerte del poeta, como, bueno, pero es poeta, listo. Bueno, menos mal. Olga, ¿qué opinaste? A mí no me gustó, pues no la odié y tampoco me gustó tanto y me sorprendí mucho porque yo la vi en YouTube, entonces después de haberla mirado me fui a los comentarios a ver qué decían y toda la gente, wow, qué película maravillosa, de tantos puntos de vista, aprendí esto, aprendí lo otro y yo decía, pero increíble, pues porque a mí o sea, cuando una película yo no sufro, no me importa quién maten, si el poeta muere 50 veces, yo no... Es como la razón por la cual yo no soy hincha de fútbol, porque yo no siento nada. O sea, a mí no me importa que les metan 20 goles, que pierdan, yo veo a la gente rezando, llorando y yo no siento nada. Lo mismo me pasa como con esta película. Yo no la odié, pero tampoco así, wow, qué película. No. O sea, estoy como con el fútbol, soy neutral. Ani, ¿qué opinas?
de la Bueno, Ani, película. Bueno, a mí personalmente sí, me Ani, gusta la película. Yo no voy a decir que es la epítome del cine, pero para mí es una película entretenida. A mí, en cambio, no me gustan las películas en las que me hacen sufrir toda la película, porque me enojo, me estreso y quiero apagar la película. O sea, ¿Y porque entonces yo ya cómo sé es que se va a posible que te resolver, entonces me gusta? quiero saltar el nudo para llegar al desenlace. Pero te gusta el terror. Ahí sí hay una contradicción porque el terror es sufrir todo el tiempo viendo ahí. A mí me da a ver, ganas de vomitar. Pero es lo que a se ver, llama una el pregunta. sufrimiento ¿No es lo mismo salvo. horror que terror? Y Ujú. esta película es una película de horror, Yo no de no la llamaría terror. de horror ni terror. Tampoco nada me dio miedo ahí, ni me dio horror, No, a mí ni por tampoco. No es nadie. existencialista. Mm, Ningún personaje me enamoró, ningún personaje lo odié. El final que para tanta gente es tan confuso, yo decía, pues Qué bueno que se mató. es un final. Había que terminar eso de Les alguna tomó manera el que pueste. quedara. Yo podría definir la película así porque se me ocurrió. En este momento están haciendo un homenaje a 100 años de soledad, están haciendo un homenaje en canciones. No recuerdo en este momento en qué plataforma, pero ellos sacaron la frase de Gabriel García Márquez que decía que 100 años de soledad es un vallenato de 400 páginas. Yo esta película la puedo definir como esta es un triángulo amoroso de 1 hora y 40. hmm. Miremos cómo la define IMDb. ¿Qué nos dice IMDb de la trama? Ellos dicen, en un colegio internacional en Yakarta, un profesor de filosofía reta a su clase de 20 estudiantes que están a punto de graduarse a escoger entre 10 de ellos que podrían entrar a un búnker subterráneo para reiniciar la raza humana en el evento de un apocalipsis nuclear. Sin embargo, el señor Simit, el profesor, trae un pequeño giro al juego. Esa es la trama que nos da IMDb. Bueno, Trae yo el as quiero, bajo la manga. sí, yo quiero que empecemos entonces hoy con Carlos. Bueno, pues de entrada, pensé mucho en esta película, en el libro de Calderón del Barca, El Gran Teatro del Mundo. Es el plantear que todos somos necesarios. Cada ser humano tiene una función y un papel que cumplir, ¿no? Creo que ese es el meollo de la película que nos ocupa el día de hoy. Un libro muy bonito, recomendable lectura para todo mundo, definitivamente. Es una lectura imprescindible de la vida. El Gran Teatro del Mundo. Me preocupó que el tono que le dan es más existencialista realmente y enfocado hacia la muerte y no hacia la vida. Se comprende que pues, es una situación apocalíptica, que es una situación en la cual existe una crisis. De hecho, acabamos de tener una pandemia y quizás esta película no fue considerando que podría presentarse una pandemia de veras, ¿verdad? Y que podríamos estar en una circunstancia verdaderamente grave, encerrados y a ver quién sobrevive. Yo, de hecho, fui uno de los que pasaron al banquito de los acusados y bueno, afortunadamente estoy aquí vivo. Pero hay quienes no sobrevivieron a esa apocalipsis, a esta pandemia. ¿Por qué? Porque no sabemos vivir. No sabemos ni siquiera aprovechar lo que tenemos. No sabemos siquiera disfrutar las cosas que simplemente son. El hecho de que se plantee un escenario tan drástico realmente nos pone a pensar muchas cosas. Nos pone a pensar qué hacemos, qué somos, a quién salvamos, salvamos a los animales, tiene caso continuar con la especie, eventualmente las cosas que quizás no le damos importancia, el campo, digo, nosotros que somos citadinos, ¿verdad? Nos alimentamos del campo, vivimos del campo, vaya, es tan importante. Y aquí el papel que juegan los muchachos, un agricultor, ¿no? Resulta ser esencial en la vida y a veces como personas no nos damos cuenta de lo importante que es todos y cada uno de nosotros. Desde esa perspectiva, pues me gustó la película y a la vez me deja una muy buena lección que es, no podemos menospreciar a nadie, no podemos menospreciar a la señora que se dedica a vender quesadillas. Aquí en México sabrán, tenemos puestecitos por ahí de quesadillas de repente, ¿no? Una tortilla que viene con quesito, viene con champiñones o viene con, hay de varias cosas, entonces se hacen guisados y la señora pues vende de chicharrón, de salsita, hay de muchas cosas, tacos de guisado.
La señora de la quesadilla es importantísima, pero a la vez la persona que le surte las tortillas, a la vez la persona que consume, todos somos parte de esa cadena, de ese movimiento industrial de la raza humana. Y eso creo que es la mayor lección que yo le encuentro a la película, el que tenemos que aprender a apreciar a todas las personas, a todos los trabajos, a todos los empleos, el que limpia, el que dirige, el que opera, el que genera las estrategias, el que dice a dónde vamos, el que nos ayuda a jalarnos, el que nos empuja, hasta el que nos maldice. Todos tienen un papel, todos juegan un rol. Y ese es realmente el sentido de Calderón de la Barca, de el gran teatro del mundo. Eh, lo que no me gustó al final fue que termine en un suicidio. Digo, por mí, qué bueno que se suicidó el cuate ese, que no, creo que no aportaba mucho. Creo que acabamos de perder a Rafa. No, Rafa está aquí. Ah, perfecto. Es que se me fue la pantalla de Rafa. Bueno, el caso es que cuando siento esta muerte así acechándonos y todo el tiempo diciendo es que vamos a morir, y al contrario, aprovechemos que estamos vivos, el simple hecho de haber sobrevivido, en mi caso, ¿no? Del COVID, de haber sobrevivido a la incubación y demás, pues la verdad es que es para estar felices y estar disfrutando de todo lo que hay. Sí, hay que aprender a cuidarnos, sí, hay que aprender a economizar, hay que aprender a racionalizar el consumo de los recursos. Hoy en día el petróleo está por terminarse, no sé en cuánto tiempo, 20, 50, 100 años, no lo sabemos. Viene el consumo de litio y tendrá nuevas cosas. Pues eventualmente la humanidad, pues, tenemos que desarrollar eso, tenemos que desarrollar nuestros propios medios y nuestros propios sentidos de vida. Entonces, muchos, mi perspectiva o la lección de vida que me deja esta película es: apreciemos el papel que todos desempeñamos. Todos somos importantes, entonces aprendamos a apreciar lo que hace todo el mundo. Hasta ahí mi reflexión por el día de hoy. Dale, Ani. Y yo quería también mencionar, a mí una lección que me quedó realmente de esta película, esa fue la primera vez y esta vez también, es que esta es una, digamos, la historia de una persona que es tan rígida en su pensamiento que no es capaz de salirse de ahí, que prefiere morir con su pensamiento, morir por su pensamiento, que empezar a aprender. Y por eso es que esta película, digamos que tiene ese toque de hablar tanto de la muerte. Mira que él siempre buscaba los peores finales, él siempre buscaba los peores escenarios, pero cuando la chica se hizo cargo, cuando Petra se hizo cargo de la simulación, ella lo vio de otra manera. O sea, él quería siempre mostrar que la lógica era lo único que mandaba en la humanidad. Ella le decía, pues es que hay más cosas que solo la lógica. Entonces, para mí es eso también. No es, uno no, al menos, bueno, tú puedes, pero no es lo ideal enfrascarse tanto en una opinión que no seas capaz de nunca mirar hacia los lados. Es decir, las personas no pueden vivir como con un caballo que solamente que le ponen estas cosas para que solamente pueda mirar al frente. Cuando tú te quitas estas cosas, empiezas a ampliar el panorama y eso es importante. Y eso es algo que yo creo que nos falta mucho como sociedad, empezar a mirar el panorama para poder comprender a los otros. Hay algo que a mí, digamos que en la pandemia me pareció muy particular y tiene que ver con lo que Carlos estaba diciendo. O sea, y si todas tus credenciales ya no valieran para nada, y si todos tus títulos ya no importaran, finalmente todos llegamos al punto en que eso ocurre y es cuando nos jubilamos. Y me acuerdo que alguna vez tuve esa conversación con un grupo de alumnos, unos adultos que estábamos estudiando inglés y en algún momento tuvimos esa conversación. O sea, una de las causas de depresión más comunes entre la gente jubilada es que dejan de ser quienes eran, porque de alguna manera se han enfrascado tanto en su profesión que no han construido nada más distinto a ese nombre como profesional. Entonces, sí, y pasa, especialmente lo he visto pasar con los médicos, que de alguna manera su vida está definida por ser médicos. Y una vez que se jubilan, ya no son el doctor, ya no son la eminencia. Entonces la pregunta de entonces, ¿quién soy? Es una pregunta muy dura, es una pregunta existencial que se convierte en una pregunta muy persecutoria en la etapa de la jubilación. Y entonces venía la pregunta, yo escribí esta pregunta mientras estaba ahí, cuando empezaron el ejercicio y decían, bueno, vamos a darle a cada uno una profesión y con eso decidimos. Entonces yo pensaba, bueno, ¿será que nos están definiendo solamente como una profesión? Y una de las alumnas de este reparto pues de estrellas menores de otras series
la que hacía de Ginny Weasley en Harry Potter, le decía, pero es que, profe, usted es un esclavo de la lógica binaria, usted todo el tiempo está pensando en absolutos. Y en Star Wars aprendimos que el que piensa en absolutos siempre es, que solo los Sith piensan en absolutos. Solo esa gente malvada es capaz de radicalizar y polarizar siempre a pensar en absolutos. Entonces, ya con eso, para mí el profesor entró mal al principio. Y todo el ejercicio para mí estuvo manchado. Y ahorita voy a entrar en la parte de Freud, hablar de en qué puntos pienso yo que lo manchó, no solamente desde el conocimiento filosófico, desde la ética, desde la narrativa y desde el juego, desde la misma teoría de juego me parece que rompe con todo. Pero yo pienso que hay algo muy interesante aquí, es mostrar el amor como una fuerza, como un sustento y como un motivador para todo, y que más allá de los roles y las profesiones, lo que nos sostuvo a todos de alguna manera más o menos sanos en la pandemia, los que pudimos estar en casa y no estábamos luchando por nuestra vida en un hospital como le pasó a Carlos, lo que nos sostuvo fueron los artistas. O sea, poder estar en la casa, poder ver 40 series de Netflix, poder ver a los youtubers haciendo cosas, poder ver conciertos en línea, poder ver a la gente que salía a la calle a cantar, eso fue tal vez la inyección de salud mental más grande que tuvimos en pandemia. Pero es muy común que cuando alguien decide irse por las artes, dicen es un muerto de hambre, es otro inútil que no va a aportar nada a la sociedad. Y la pregunta es muy sencilla, ¿ustedes quisieran vivir en un mundo sin un Mozart, sin un Shakespeare, sin un Calderón de la Barca, sin una Virginia Woolf? ¿Cierto? O sea, estamos sin los poetas, por ejemplo, sin un Neruda. Hay tantos escritores, tantas escritoras, tantos directores, tantos pintores, y la vida nos de alguna manera se sostuvo en pandemia, la salud mental de todos nosotros, gracias en grandísima parte al trabajo de todos los artistas. Entonces, desdeñar a los artistas en un escenario como este, desde el principio yo pensé, es una pésima idea, ya vimos lo que pasa. Eso era lo que quería yo comentar en esta parte. Olga, ¿tienes algo para agregar aquí? De lecciones de vida, yo podría, pues pensé muchas cosas que ustedes ya dijeron, pero sí, para decir algo diferente del sesgo, se suponía que esta persona debería ser imparcial, pues como en la posición en la que él estaba, como el profesor de todos los demás, y me parece que era una persona muy parcializada. Mucho. Entonces, eso me llevó pues a cuestionarme cuando estas personas de autoridad son tan parciales, ocurren esa clase de desgracias. Cuando hay un sesgo muy fuerte y ese tipo de trampas como las que él estaba haciendo, me hizo pensar mucho en la política, en los dirigentes políticos, porque ocurre eso, tienen un sesgo. Aquí sobran los pobres, o sobran los de ciertas ideas. Los gobiernos totalitarios son horrorosos por eso precisamente, porque tienen esas posiciones radicales pues frente a ciertos sectores de la sociedad, y para ellos hay que eliminar cierto grupo, así como este tipo quería matar y matar y matar y siempre mataba al pobre poeta. En otros escenarios pues bajo otros gobiernos son otras personas, pero sí las artes son muy atacadas por lo que decía Rafa, porque como el arte nos llega, o sea, hay una conexión afectiva tan fuerte con el arte, uno puede escuchar un discurso, una cosa ahí toda panfletaria, y uno no siente pues, a menos que uno esté muy directamente implicado, no se implica tanto emocionalmente como con una canción. O sea, es más fácil que un artista, un cantante, mueva masas y los haga salir a incendiar, pues eso ya ha pasado. Yo creo que a partir de ahí... con Verdi y con otros artistas pues por allá de otros siglos, que la gente salía al teatro a hacer motín. Stravinsky. Entonces ya ahorita hay mucho miedo, y lo primero que los gobiernos pues totalitarios prohíben son las artes. Los primeros que llevan del bulto son los artistas, los primeros que meten a la cárcel, que son exiliados, y eso pasó también pues en Chile, ha pasado en Cuba, en fin. Entonces este tipo me hizo pensar mucho en la política, en los dirigentes políticos y en cómo el caos proviene precisamente de ese sesgo y esa visión parcializada de las cosas. Que otros puntos de vista que no eran como del dictador que él era en su clase, dictador tramposo, le daban un aire diferente. A mí me encantó me olvidó cómo se llama, el pelirrojo, el de Mini Espías. Chip. Chip.
que él cambió por completo la narrativa del asunto. Sí, ese para mí Y es el eso punto más alto de esa película. Es súper divertido, sí. Sí, acuerdo. ese muchacho salvó la película. O sea, sin esa otra visión de las cosas, sin esa otra solución, sin ese otro pensamiento, pues hubiera sido, o sea, ahí se da cuenta uno tan empobrecedor que es la manera de pensar del profesor, ¿cierto? Cómo convierte, cuando una persona, y eso ocurrió mucho, pues yo estoy con la política hoy, en esos gobiernos comunistas. Hay un país, ya se me olvidó cuál de todos es, Eslovenia, Eslovaquia, que el gobierno decía, no, es que una casa deben ser 4 paredes y ya. Y nada de adornos, o sea, nada de bobadas que vamos a estucar, que a pintar, no, una cosa de hormigón gris. La gente se enfermaba y la gente se deprimía. Y hubo, o sea, esas eran bloques de viviendas, eso en este momento está abandonado. O sea, la gente le cogió tal odio a eso que la gente no quiere vivir ahí. Porque este tipo no entendió eso, es que realmente uno no es que necesite un techo y 4 paredes, uno necesita un hogar. Y el hogar uno lo construye de esa manera, poniéndole el color que uno quiera, poniéndole la ventana donde a uno le guste, en fin. Entonces, esa visión del profesor es súper deprimente. O sea, el mundo que él quería crear era un mundo realmente muy triste. Y Petra por eso también aportó algo más, es que todo no es, a ver, ¿usted qué sabe hacer? Ah, bueno, usted se salva. ¿Usted qué cantar? No, ¿para qué? Si no necesitamos nadie que cante. Cantar, nadie va a morir por no oír una canción. Pero es una visión de la vida muy empobrecedora y que termina afectando otras cosas que supuestamente no eran necesarias y sí. Bueno, esa es mi lección de vida. Bueno, entonces, Sí, bueno, Carlos, ¿querías agregar algo más? no, me parece una muy buena reflexión. Sí. Yo no he pensado en esto que dijiste de la pandemia, de que realmente sobrevivimos por los artistas. Me queda claro, estoy totalmente de acuerdo. Vaya, yo seguí trabajando como si nada, o sea, mi función laboral siguió como está, pero para mucha gente, definitivamente lo que lo salvó fue la artística, y eso no lo puedo negar. Sí. Absolutamente es cierto. Y lo que menciona Olga de la política, bueno, pues yo lo estoy viviendo aquí en mi país y sí, es tal cual, ¿no? Es esta situación que estamos viviendo. Sí. Bueno, con respecto a esta parte de Freud, hay varias cosas que yo quiero mencionar. Digamos, había una primera observación que yo hice, tenía que ver más con el reparto. O sea, había un reparto aquí de un montón de niños muy lindos, niños y niñas muy bonitos, que en los comentarios en IMDb, en las críticas que le hacían a la película, me hicieron reír mucho porque decían un montón de actores que parecen sacados de un comercial de shampoo o de crema dental. Y eran esta colección de actores yo reconocí al niño de Mini Espías, al muchacho que estuvo en Glee, a una de las actrices de The Boys, que es esta Erin Moriarty, la niña que hizo de Ginny Weasley, y bueno, a los demás no los reconocí, no, creo que esos eran todos los que tenía yo como en la cabeza. Ahí el rubio estuvo en Harry Potter. Sí, el Crespo. Sí, pero era un extra, o sea, era, digamos, una persona que apareció una escena y ya. Bueno, sí, no lo reconocí realmente. Entonces yo aquí quería ya entrando pues como en materia en lo de Freud, hay varios puntos que a mí me empezaron a sacar. O sea, desde el psicoanálisis, cuando uno habla de la forma como experimentamos el mundo, se hablaba en psicoanálisis del nudo borromeo. El nudo borromeo es la combinación entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. Son esos 3 registros que se entremezclan y forman como nuestra experiencia con el mundo. Lo imaginario tiene que ver con aquello que crea nuestra imaginación completamente. Lo simbólico tiene que ver con aquello que podemos pasar por la palabra y que podemos de alguna manera discutir. Y lo real es aquello que existe a pesar de nosotros, incluso cuando no lo podamos entender. Sobre eso siempre se discute el tema del árbol que cae en la selva, si nadie lo vio, ocurrió. Entonces, desde el psicoanálisis yo diría muy sencillamente, sí, forma parte de lo real, aunque no forma parte de la realidad de nadie, ¿cierto? Desde el psicoanálisis yo diría, o sea, la realidad es una construcción lingüística, simbólica, que es nuestra interpretación del mundo que conocemos. Matrix lo decía de una forma bellísima. Morfeo le preguntaba, ¿qué es lo real?
Y Neo le respondía, bueno, es lo que yo puedo sentir, oler, tocar. Y Morfeo le decía, entonces lo real para ti es sencillamente impulsos electrónicos que tu cerebro está interpretando como reales. Es finalmente una interpretación nuestra, la realidad es una interpretación, y precisamente por eso hay cosas que escapan a nuestro entendimiento a pesar de que sean reales. Y bueno, históricamente uno puede ver ahí el nacimiento de todas las religiones. Cuando empezamos a hablar del mito, es precisamente tratar de ponerle palabras a algo que no podemos explicar de ninguna manera. La ciencia se ha encargado de reducir esa brecha de cosas, reducir como el tamaño de las cosas que no podemos nombrar, y bueno, y muchas otras, no solamente la ciencia, pero finalmente tratamos de poner en palabras la realidad, y a partir de esa construcción simbólica hacemos sociedad, hacemos lazo con el otro. Entonces, aquí viene como el punto central, y esto sí lo puedo decir yo desde mi investigación, porque esto fue tema central de mi tesis tanto en el pregrado como en el posgrado, y es dónde se inscribe entonces lo virtual, lo simulado y el juego. Entonces, Donald Winnicott, un psicólogo de corriente dinámica, hablaba del jugar, no solamente el acto del juego, no solamente jugar cualquier cosa, sino el acto de jugar, cuando el jugar se llena de simbolismos y se llena del imaginario. Entonces él hablaba de un espacio transferencial que está lleno de cosas imaginadas, pero que al mismo tiempo están cargadas de significado traído de otros contextos, y en ese espacio el niño hace una construcción del mundo importantísima. Entonces Freud, cuando hablaba de la creación literaria, decía que mucha gente se equivoca al entender, cuando piensan que la creación literaria, la fantasía, él en ese caso habla de la fantasía, dicen que mucha gente piensa que lo opuesto a la fantasía es la seriedad, y Freud decía no, lo opuesto a la fantasía es la realidad efectiva, porque en la fantasía el autor pone grandes montos de afecto real, y como es un asunto simbólico, el lector o la audiencia es capaz de conectarse haciendo lo que en literatura llamamos el pacto poético. Es yo darle licencia a este mundo imaginario para afectarme de manera real. Entonces yo negocio con este mundo imaginario de manera que yo le doy permiso y acepto de manera temporal esa realidad como cierta para poderla disfrutar. Si yo no hiciera eso, entonces no puedo disfrutar la película. Si yo entro a ver a Superman empieza a volar y yo digo, uy, pero qué tontería, las personas no vuelan, entonces no hay forma de que yo pueda disfrutar la película de Superman, porque no estoy permitiéndole a esta película que me cuente una historia en ese mundo alterno que está al otro lado de la pantalla. Entonces, o Star Wars para el... Sí, o sea, si yo empiezo a preguntarme, bueno, el Señor de los Anillos, pero hay un dragón, los dragones no existen, pues sí, obvio, todos sabemos que no existen, pero en ese mundo imaginario que nos están presentando hay un dragón. No tienes que creer que está en este lado, pero en ese lado sí hay uno. Si tú si tú haces ese pacto poético, si tú te permites esa suspensión de la incredulidad, entonces puedes prestar tu cerebro para que reciba unas emociones reales de ese mundo imaginado. Entonces, para mí, ¿qué es lo que rompe esta película? Hay una simulación, ¿cierto? Hay una simulación que ellos están tratando de imaginar. Ellos están tratando de imaginar de manera colectiva un montón de cosas que ocurren, y esto se asemeja mucho a un juego de roles. Entonces, yo también soy jugador de juego de roles hace un montón de años, Ani también. ¿Y qué es lo que pasa en un juego de roles cuando el máster del juego decide poner un montón de causas personales, motivaciones personales sobre el juego? Cuando la motivación del director no es que los demás se estén divirtiendo, rompe el juego. Cuando la motivación de este profesor no es realmente enseñar algo, no es realmente hacer un ejercicio neutral, sino tratar de poner en evidencia a un muchacho que es sencillamente alguien al que le tiene celos porque está enredado con la muchacha con la que él se había enredado. Entonces rompe por completo la simulación, se pierde el sentido, y cualquier discurso filosófico que él trate de utilizar para justificar lo que está pasando es una excusa muy pobre para esconder una motivación tan exageradamente básica e instintiva como la que estaba utilizando él aquí. Entonces, desde la parte del juego la rompe desde el principio, porque trata de traer a esa simulación un montón de motivos propios que hacen que ya la simulación no sea justa. Por otro lado, nunca estuvo nada en juego. Nada estuvo en juego en esta película. Cuando Olga decía ahorita, es que realmente no sufrí, pues es que ¿por qué íbamos a sufrir si ellos estaban sentados en un salón? Esa premisa fundamental hace que uno no se pueda conectar con la tensión de la situación del
del búnker. O sea, yo cómo me voy a conectar con algo que me Bueno. están diciendo de frente que es una mentira, Ajá. ¿cierto? Y Ojo, para mí hay ese, algo por el cual estar luchando y es el principio del entrar al búnker. sí. Y bueno, y esto me recuerda mucho al final de Alicia en el País de las Maravillas, que para mí Tolkien hacía todo un texto lindísimo que en el libro de Árbol y Hoja, donde analizaba la fantasía y decía, Alicia en el País de las Maravillas uno no lo puede llamar un cuento de hadas. ¿Por qué? Porque al final sencillamente te dicen todo esto era solamente un sueño. Y al decirte solamente era un sueño, entiende uno la lógica tan caótica de toda la historia y dice uno, ah bueno, o sea, Alicia sencillamente se despertó. Hay un siguiente intento ya de tratar de contar que no, que realmente sí había algo ocurriendo allá, que me parece que trata de reivindicar un poco esa historia de Alicia. Pero para mí Alicia siempre tuvo ese problema fundamental, que es el mismo problema de la película de Sucker Punch. No sé si la vieron. Sí, En no. esa película pasa lo mismo. Hay unas secuencias espectaculares, pero todas las secuencias ocurren solamente en la imaginación de la protagonista. Y precisamente por eso uno sabe que nada está en juego. Y que todo el sufrimiento que estén viviendo en esa secuencia realmente no importa, porque solamente es ella imaginándose eso mientras baila. Y de nuevo, eso hace que a uno no le importe tanto. Ese era como un punto central. Al final, cuando ella le dice, eres muy buen profesor, para mí fue como, en serio, pues un profesor que tira al traste toda su teoría, toda la filosofía, porque es que la filosofía es preciosa, o sea, hay tanto desarrollo tan bonito en la filosofía. Aquí se centran en, digamos, unos dilemas muy comunes, como dice Olga, manidos, que ya se han discutido miles de veces. Y yo no sé, a mí me quedó muy cortica, porque ahorita cuando Carlos decía que él pensaba que iba a ser como Merlí, y es que Merlí es una cosa increíble, o sea, las clases de filosofía de Merlí son impresionantes. Es que, Rafa, es una visión muy esquemática de la filosofía. Ahí estaban esbozando, pues, y hasta me sentí un poco insultada porque uno ya sabe eso desde el colegio. Como si le estuvieran descubriendo a uno, ay, el mito de la caverna y todas estas cosas, y yo, pues sí, o sea, cuando yo decía, esta gente se van a graduar, y esa es la discusión que tienen, pues, sí. Parecía la introducción, ¿cierto? Como que apenas hubieran empezado a estudiar la carrera. Entonces, sí, eso sí me dejó a mí como, ¿qué? Es una visión muy esquemática de la filosofía, una visión como de colegio. A mí no me gustó. Pues, yo no soy filósofa y a mí siempre me fue muy mal en eso, pero yo pienso que las personas que estudian filosofía, si ven esta película, de pronto se van a sentir un poco ofendidas, porque es como cuando alguien se mete con el área, con la profesión de uno y la trata como una cosa así, no sé, como si alguien hiciera una película sobre la psicología y tomara pues puros, sí, una visión muy esquemática, muy como de cuando hacen un resumen por ahí, un cuadro sinóptico. Sí. Sí, a mí eso, obviamente Merlí pues es una serie, tiene varias temporadas para desarrollar todas estas cosas, pero sí me hubiera gustado de pronto, o sea, en lugar de tratar de abarcar tantas aproximaciones, de pronto tomen una. Si quieren irse con el mito de la caverna, vámonos con el mito de la caverna. Pero no sé, me parece que la premisa de la simulación hace que no nos importe mucho desde el principio. Y había una cosa más, no entendí por qué, estando en esa simulación, a nadie se le ocurrió tratar de poner códigos en este tablero. Nunca entendí por qué. Pues para mí era la opción lógica y me acordé del mono. O sea, si usted pone suficientes códigos, eventualmente lo encuentra. Puede que se demore, pero lo encuentra. También vi cómo emergía la homofobia. Tan pronto como encontraron a los dos muchachos, aparecían un montón de juicios, homofobia. Me pareció como, bueno, no era necesario. Y en algún punto... Supuestamente no era práctico. Sí. Supuestamente no era práctico ser gay, porque había que repoblar la tierra. O sea, lo vieron como desde ese punto de vista. Pero yo creo que Chips al final lo responde. O sea, Chips al final responde eso súper bien. Él dice, o sea, se necesita un hombre. Sí. Usted puede tener, o sea, mujeres muchas, pero necesita un hombre. Y pero de nuevo es el pensamiento rígido del profesor, de que tiene que haber hombre, mujer, hijo. O sea, es el pensamiento de él, la rigidez mental de ese profesor es una cosa increíble. Tanto así que luego él dice, no, entonces tiene que ser varias parejas, para que las mujeres tengan varios amantes.
Sí, sí, y como si porque en algún momento uno de ellos dice, bueno, pero es que el estrés también tiene algo que ver aquí, o sea, el estrés hace que sea más difícil que El las mujeres partero. queden en embarazo, el partero, sí. Bueno, y hay una pregunta que yo hice hace un rato, la respuesta la daba el psicoanálisis. ¿Por qué lo dejan entrar siempre por las armas? Por transferencia, o sea, la transferencia es asumir el saber en el otro, asumir que el otro tiene algo que yo quiero. En este caso, un profesor, asumir que el otro tiene un saber que yo quiero. Entonces él nos está guiando, yo voy a creer en él. Y voy a creer en él es que 2 veces, no, 3 veces entró por las armas y 3 veces lo dejaron. En la tercera ya por lo menos hubo un plan, pero la transferencia él la fue rompiendo él mismo. Sí me encantó una cosa y es algo que tiene que ver con la teoría de la taxonomía de Bloom. En la taxonomía de Bloom se habla de los distintos procesos de pensamiento según su complejidad. Recordar es el más simple, después está entender, aplicar, analizar, evaluar, pero en el punto más alto, Bloom decía que lo que está en el punto más alto es la creatividad, y es algo que aquí me gustó mucho. O sea, la creatividad es aquello que permite el mayor nivel de elaboración humana. Y con ese asunto de la creatividad quería cerrar yo esta sección. ¿Qué les parece si pasamos entonces a narrativas y lenguajes con Olga? Bueno, la manera como está contada esta película, yo pienso que podría haber sido muy entretenida porque cuando hay distintos puntos de vista narrativos es muy entretenido. Hay una novela, Mientras agonizo, a mí me gusta mucho, bueno, en general Faulkner me parece un genio, pero es la misma historia narrada desde diferentes narradores. Entonces, es muy interesante, aunque uno ya sabe qué pasó, uno quiere saber cómo lo vivió la otra persona. Y me parece que ese fue un recurso que utilizaron en esta película, que podría haber sido mejor, pero que de pronto es uno de los poquitos elementos más o menos interesantes que tiene. Pues lo que pasa es que a mí no me causó un impacto muy fuerte, como que yo dijera, wow, es que qué manera de contar, es que, porque a mí me gusta mucho cuando una película recurre a estrategias pues narrativas que son no lineal. Me acuerdo, hay algunas que son de atrás hacia adelante, o sea, primero muestran la última escena, se van devolviendo, y hay una, ya se me olvidó cómo se llama, de un atentado que le hacen al presidente, y hacen lo mismo, muestran cómo lo vivieron los periodistas no se enteran de casi nada, y de lo poquito que logran mirar y logran captar con las cámaras, tienen que elaborar toda la historia y presentársela al público, y por supuesto le presentan algo, o sea, ahí se queda uno pensando, wow, cuán engañado puedo estar yo por los medios, porque ellos tienen que contar una historia con lo poquito que pudieron agarrar, pero muestran el jefe de seguridad cómo vivió el asunto, que sí era el que estaba allá adentro, todo lo que, ya cuando uno ve la historia desde el punto de vista de él, dice uno, wow, entonces eso fue lo que realmente pasó. Entonces, esta película pudo haber sido mejor porque pudo haber explotado mejor ese recurso. Se presentan diferentes puntos de vista, y bueno, la parte visual me pareció pues tan cuidada y tan elaborada que hasta me decepcionó un poco, porque los personajes no sufrían como ningún cambio. Yo creo que por eso es que yo no sufrí, porque es que uno ve en ciertas películas que cuando los personajes están sometidos a cierta presión, se les nota como el deterioro físico, mental, sudan, están por allá despeinados. Aquí estaban todo el tiempo como tan bonitos, o sea, no había como muchos cambios en el personaje como tal. Pasaban a través de un año de muchas experiencias que debían haber sido pues muy transformadoras, como si nada, como, ¿cierto? Como, no sé, como en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, hubo muchos elementos que a mí me parecieron que el elemento como tal es bueno, pero en la película no me pareció bien trabajado. Diferentes puntos de vista narrativos son buenos, pero no me pareció bien trabajado. La parte visual me parece muy importante, pero en la película me parece que se pasó por muchas cosas muy rápido, muy por encima. Fue una narración apresurada a ratos, confusa a otros. Entonces, yo no sé, desde la parte de narrativas y lenguajes no tengo que decir, sino que, bueno, la parte visual, ni siquiera recuerdo la música. ¿Cómo será? Que no me tocó para nada, que ahorita estoy cayendo en cuenta que no le puse atención a la música y no recuerdo qué música pusieron en las escenas más dramáticas.
no, o sea, para mí, a veces hay personas que cuentan una cosa muy simple, pero la cuentan tan bien contada que es supremamente entretenida y uno disfruta mucho la historia. Hay historias muy elaboradas que, o bueno, hay cosas que son muy interesantes, pero mal contadas uno pierde todo el interés, aunque sea interesante en sí mismo el asunto. Entonces, no sé, yo pienso que todo el lenguaje que involucra al cine, desde la parte pues del guión, de los diálogos, de la parte visual, en esta película para mí tuvieron un manejo que no me generó ninguna emoción, porque los diálogos no hubo ningún diálogo que yo dijera, wow, es que cuando este y este personaje se enfrentan, por ejemplo, hay una película en la que están Al Pacino y Robert De Niro. Hit. El diálogo de esos personajes, eso es tremendo. Entonces, esta película no tiene, ni siquiera al final, pues, que al final se supone que van a sorprender al espectador y que al final los va a dejar con la boca abierta, pues a mí no me pasó. Yo sé que hay personas que por ahí mirando comentarios sobre las películas, sobre la película, algunas personas se sorprendieron, algunas personas dicen que no entendieron, pero a mí no, ni me sorprendió, ni, o sea, me parece que los diferentes lenguajes involucrados en la película, lamentablemente, no me parece que estuvieron bien utilizados. La imagen, la parte visual es lo único interesante para mí. Fue la narración que hizo el personaje, que no me acuerdo cómo se llama, el pelirrojo de Mini Espía. En la película no recuerdo cómo se llamaba él. Chips. Kid. Esa fue la única que me gustó, porque él recurrió a un recurso que también yo pienso que bien manejado es un golazo, y es el humor. Él nos hizo reír, él nos hizo mirar la vida desde otro punto de vista, él le dio a la situación un giro que fue interesante, fue el único que supo contar, el único personaje que tenía una manera de narrar interesante, fue lo único que a mí me gustó, lo único que se me quedó. Sabes que a mí la parte visual sí me gustó mucho, la parte visual me gustó mucho por varias razones. Primero, se veía un poco falsa, pero de alguna manera eso me parece que reflejaba algo de la simulación en que estaban. O sea, esos hongos atómicos. Pero si hubiera sido más real, yo hubiera sufrido un poquito. Ay, esa explosión los va a barrer. Es que yo creo que no, yo creo que yo no hubiera sufrido porque todo el tiempo sabía que ellos no estaban en ningún peligro. El mayor peligro es la amenaza que le hizo a Petra de bajarle la nota. Ese fue el mayor peligro que tuvo. Pero Rafa, perdón, pues discúlpame, perdóname, pero discúlpame. Hay películas donde los personajes, por ejemplo, ya se salvaron, un ejemplo, y empiezan a contar cómo les fue, pero lo cuentan de tal manera que uno es, cierto, uno ya sabe que el personaje se salvó, entonces uno diría, pues, ¿yo por qué voy a sufrir si yo sé que ya se salvó? Pero la manera como lo contó, o sea, uno se engancha con la historia. Igual que si tu mamá ya llegó a la casa y dijo, mijo, casi me matan. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Esto y así. Y tú estás ahí pensando, uy, mi mamá, ay, no, y donde lo hubiera cogido ese carro, en fin. Pero eso no pasa aquí. Sí, no. Uno no, la narración no es buena. No, Carlos está que se habla. No tendrá que ver, cuando hablamos de una película, el que sea, cualquier libro en realidad, está enfocado a un cierto público. Yo no logro entender para quién estaba diseñada este foro, esta película en general, el script. Me cae que no entiendo para quién, pero eso tiene mucho que ver con la forma de transmitir esta narrativa y lenguaje. Y yo tengo una duda existencial realmente. ¿No será que con la traducción, nosotros la vimos a través de YouTube en español, yo creo que fue una traducción pésima? ¿No tendrá algo que ver con cómo estuvo estructurado esto? O sea, yo realmente me pregunto ¿para quién fue? Y si la traducción al español no habrá sido algo distorsionador. Desde el aspecto visual está muy buena, pero desde el aspecto de narrativa, perdón, pero sumamente compleja. Trae muchas frases muy interesantes, trae literalmente filosofía para pensarle y echarte a andar el cerebro, pero la narrativa es pésima y yo creo que está diseñada mal y está pésimamente traducida. Creo que por ahí podría ir parte del problema. ¿Qué opinas? O sea, en las traducciones siempre se pierde algo.
Hay unas Sí. cuantas traducciones muy contaditas que uno dice, bueno, esta es una muy buena traducción. Yo en ese sentido salvo siempre a Shrek. Me parece que en Shrek de alguna manera tratan de construir unos chistes que sean de alguna Latino. manera, sí, o sea, les dan un contexto, hacen una traducción que no es solamente literal, sino también contextual Ujú. y crean el personaje también con la cultura que están emulando. O sea, con el Shrek siendo mexicano, haciendo chistes sobre Paquita la del barrio, pues cambia mucho la traducción, pero hace que valga mucho la pena. Los Simpsons yo pienso que es otro caso de muy buena traducción. Pero me parece muy Sí. difícil uno... O sea, a mí las películas traducidas nunca me han gustado, o sea, cuando se graban las voces, porque también se pierde parte de la intención del actor. Y, o sea, cuando yo veo una película con Meryl Streep, a qué actriz de voz le voy a dar yo la responsabilidad de traducir todas las inflexiones de la voz de Meryl Streep, todos los tonos, todas las sutilezas? Es muy difícil lograr una muy buena traducción, entonces sí se pierden cosas. Igual la estructura narrativa yo pienso que aquí tenía sus serios problemas. La parte de la música hay mucho ambiental, es muy ambiental. Hubo una sola parte que la música fue completamente discordante para mí, eh, y es cuando estaban en el segundo escenario, están empezando como los momentos de, bueno, vamos a empezar a tratar de repoblar la especie, entonces tienen como sus escenas de sexo muy, que implica, muy sugeridas, no muestran nada, pero son muy sugeridas. Pero la música es una música trágica. Fue el único momento en que yo dije, bueno, hay una propuesta, ¿no? Me parece que lo hubieran podido manejar mejor, pero hay una propuesta. Y era como tratar de mostrar ese momento como un sacrificio. Pero el resto de la música sí me pareció muy olvidable. Por aquí anoté, sí, al principio, la paleta de colores en la primera escena y en la última. Bueno, la última escena no, el último escenario, la última simulación, toda la de Petra. Esa paleta de colores me pareció muy linda, combinada con la de Chips, muy linda esa paleta de colores. Al principio me pareció muy linda las primeras tomas, que estaba como en tonos de palo de rosa, muy lindo ese momento. Y realmente el resto pues no me pareció mal a nivel visual. O sea, para nada yo diría que esta es una película como The Room. No, No está en esa no hay liga para punto de nada. comparación. Sí, no, pues no es como en No, esa liga. O sea, sino que, por ejemplo, cuando la isla no sufrió ningún cambio, yo decía, pero no, a ver, pues, siquiera unos escombritos ahí que Sí. arrastró el agua, ¿cierto? O sea, ese tipo de cosas yo decía, no, pero Mm, no había emoción porque no había cambios. sí. Y yo pienso que pues una historia realmente implica eso. Cuando Mm, les hablaba la vez pasada, diferencia entre cuento y relato, es que si no hay una transformación, si no hay, ¿cuál es la emoción? Pues, ujú. o sea, para mí fue muy Sí, decepcionante en por ese eso sentido. criticaba yo la de Todo sobre mi madre, porque yo sentía que no había ninguna transformación. Eso es lo que me mata a mí de esa película. Pero bueno, entonces sigamos con Annie, la construcción de mundo. De mundo. Estás en mute. Sí, estás con el micrófono cerrado. Ay, perdón. Ok, decía yo que yo creo que esta película es la película de las construcciones de mundo, porque iniciamos con un mundo creado por dos personas. Ah, por cierto, algo que quería anotar y decir, en efecto, esta película es de personas que se encuentran en su último año de colegio, no están en universidad. Por eso estaban Yo viendo Sí, la pensé sí. que se alegoría de iban la a caverna. graduar de la universidad, de No, ellos son seniors, Bueno, es decir, están en mi el error, último año de colegio. mi error. Quería dejar como eso claro también. Bueno, ahora sí, entonces hablando de lo de la construcción de mundo. Yo mencionaba al inicio lo de ¿cómo fue que dije? El triángulo amoroso de 1 hora y 40, porque precisamente considero que pasamos por diferentes mundos en este caso, diferentes escenarios, diferentes propuestas de mundo. En el primero nos encontramos con estos dos chicos que precisamente se encuentran en un lugar cálido, bonito, romántico, porque al fin y al cabo ese es digamos que nos muestran cuál es su historia de amor. Al final, cuando nos cuentan nuevamente que a la final ella definitivamente quiere a James y no al profesor, volvemos con esa parte, volvemos como con esa atmósfera que es como medio ralentizada y más íntima. Pero también tenemos la construcción de los imaginarios, que como son todas construcciones por medio del profesor, entonces, como mencionamos ahorita, están sesgadas por la mente del profesor. Entonces ya no tenemos acá nada romántico, no tenemos nada que sea
digamos, consentimiento, todo es completamente utilitarista. Yo personalmente conocí a una persona, no voy a mencionar mucho contexto para no herir susceptibilidades, pero yo conocí una persona que era exactamente así y que curiosamente estudiaba filosofía. Esta persona, yo la escuché en una conversación. ¿Todavía vive? ¿Cómo? ¿Todavía vive? Todavía Ángel, vas a vive, sí, recibir pero yo una no sé llamada, qué vas a estar recibir una llamada haciendo. después de que se salga al aire este programa. No No se ha lo dudo mucho. suicidado. Pero yo la verdad no sé qué está Que no haciendo, sea ni suicida. tampoco quiero saberlo. Yo hace Pero poquito bueno, lo que conocí un iba. filósofo también así. Y es que de hecho hay muchos que son así, por eso decía. Entonces, esta persona en específico lo escuché teniendo una conversación con un compañero, compartíamos una clase en la universidad, y lo escuché hablando sobre su relación con la novia y diciendo cómo supuestamente en las conversaciones, entonces había días en que se volvía muy racionalista y entonces lo trataba de tal y tal forma, y yo lo miré y le dije, no, tú lo que estás haciendo es un patán, no metas la filosofía ahí, que no tiene nada que ver. Y creo que ese caso lo podemos comparar con el profesor. Completamente. Él decía que él era un racionalista, que realmente no, simplemente estaba haciendo un patán porque tenía celos. Entonces, de ahí mi frase de esto es un triángulo amoroso de hora y 40. Entonces, cuando veíamos todas las simulaciones de él, todas eran mostrando por qué la lógica es mucho mejor y por qué la lógica es el único modo de comprender el mundo. Por eso mismo es que él definió el valor de las personas según su profesión. Al principio muchos se resistieron, pero a la final ellos se sumaron a esa lógica. Claro que Petra no. Petra siempre se resistió y siempre dijo como, hey, calmémonos que es que las cosas no son así siempre. Pero al fin y al cabo, siguieron el juego. Cuando él ponía las reglas, todo era utilitarista, absolutamente. O sea, no había ni blancos, no había grises, todo era blanco y negro. Ya pasamos entonces al nuevo mundo que construye Petra, que Petra no empieza a mirar a las personas por su profesión, sino por su valía. Tanto así que hasta el compañero, creo que se llama Jack, el rubio, le dice como, bueno, pero no voy a tener nadie para mí. Y resulta que el chico, que era el vendedor de helados, también era homosexual, así que Petra le dijo como, bueno, hágale, lléveselo para adentro también. No tiene desde el punto de vista totalitarista, pues realmente es una persona que no sirve para nada en un mundo postapocalíptico, pero que le brindaba bienestar a una persona que lo estaba pidiendo. Así que teníamos ese, y el último, que es el mundo de Chip, que viene muy de la mano con el de Petra, que habla sobre cómo él se construyó su propio mundo desde ese mundo que había construido Petra. Entonces se creó su simulación donde siendo el único hombre y matando de una manera muy graciosa a todos sus compañeros hombres, entonces resultó ser el objeto de deseo de todas las mujeres que estaban ahí, que sí todas parecían sacadas de un comercial de champú, pero al menos se cumplió. Teníamos esos contrastes dentro de la película. O sea, no era una sola historia, porque al fin y al cabo estamos hablando de simulaciones mentales, así que teníamos que cambiar de historia, de escenario, de construcción, de mirada, pero igualmente todas seguían digamos que algo parecido. Estaba la premisa del conservar la raza humana, del sobrevivir al apocalipsis, y además de eso, la parte de la historia de amor que ya nos damos cuenta al final de qué se trata. Es como el mundo de la simulación. Sí. Que podría ser más emocionante porque de hecho uno se monta en un simulador de vuelo y uno sabe que uno no se va a estrellar ahí, uno no se va a caer, uno no se va a morir y sin embargo uno también se emociona. No ocurre en esta película. Estoy de acuerdo con Ani, es el mundo de la simulación y es el mundo de cada quien, porque de alguna manera Petra dice yo voy a vivir el momento. Y ahí es donde uno entiende también la relación con el profesor y con el otro muchacho. Ella no se está comprometiendo para el futuro con ninguno. Ella está viviendo el momento. En el momento le gustó el profesor y quiso estar con él, hágale. Y de pronto en otro momento estaba como querido el compañero y también, pues ella estaba viviendo el momento. Y por eso cuando ella fue la que tomó como el mando de ese mundo, el mundo de ella era el mundo de disfrutemos ahora. Entonces venga, cante por acá y usted a ver qué es el que escribe, recítenos un poema y disfrutemos. Era como la visión más hedonista
de entre pues el grupo. Y eso, Y por cada ejemplo, Olga, eso que acabas de decir es algo que a mí me molestaba mucho, es que el hedonismo también es una de las escuelas de filosofía. O sea, pensar que la filosofía es solamente el racionalismo es uno de los clichés que a mí más me chocan de la filosofía. Ujú. Sí, estaba el Oye, hedonismo y hasta estaba la visión también estoica, Mm, ¿cierto? Porque ujú, entonces el ya estoicismo. regulemos la comida y sí. el oxígeno, ¿cierto? Y, pero yo pienso que sí, era el mundo de alguna manera de cada uno. Y cuando este muchacho tuvo su solución con las muchachas, yo decía, pues que claro, o sea, un joven, ¿en qué piensa? Lo primero en lo que piensa, cómo construye el mundo y cómo va a construir la nueva sociedad, ¿cierto? Un joven. Y si tiene control absoluto sobre lo que está creando. Claro, y Sí. si es el mundo de él. Entonces, el mundo de este muchacho era mucho más divertido Sí. que la construcción del mundo del profesor. La construcción del mundo del profesor era una distopía total. Y aburrida. Sí, Carlitos, porque me disculpas, te interrumpí. ¿Por qué en Indonesia? ¿Por qué en Yakarta? Yo Misterio. estoy totalmente sacado de onda de eso. A mí me tocó Yo pienso que afortunadamente así llegar a como Indonesia. necesitaban modelos, necesitaban un Yo escenario vi- exótico. O sea, ¿qué hacen unos niños bebés de shampoo en una escuela en Yakarta? Era internacional. Sí, una escuela Era internacional. internacional, era un intento también de tener un escenario exótico, llamativo, porque es una cosa, sí, como una cosa de, como ya, De Yakarta solo sacan el ¿cómo lo digo principio, que que no es sea chocante? No, es como una persona snob, ay no, que sea super hiper mega play, entonces a ver, usted que está más lindo, ¿y dónde los llevamos? Ay, Yakarta, ¿cierto? Yo lo veo como así, como pongamos una cosa así bien wow, pero no era necesario, eso podía ocurrir en cualquier parte, o sea, no era Sí. necesario para el templo Sí. y todo eso. Era un intento de que la escena se viera linda, de que una cuestión de fotografía, pues pienso yo. Eso Estoy de es Por acuerdo. mi Yo quería parte no me preguntar parece porque una mala francamente, elección. No, pues, No todo tiene que pasar en la Quinta Avenida, ¿cierto? ni Entonces, fu ni fa, ni eso. me impresionó, wow, Yakarta. Yo pienso que Y sí se veía tampoco bonito. O sea, muy bonito. es eso. Pienso que sí se veía bonito. Esa fue la elección. Yo visualmente sí creo que esa es ayuda. la razón y pienso que funciona. Se veía bonito. ¿Por qué Yakarta? Se ve bonito. Pues Sí, Indonesia es bonito. Merece también ser mencionado de vez en Sí, sí. cuando. Que haya películas de sí. vez en cuando en Yakarta, sí. Pues ¿cuántas películas hay en Yakarta? Ellos Exacto. cuidaron que visualmente fuera agradable, que la gente fuera bonita. La escena, por ejemplo, de Amor del Principio es una escena muy bien hecha, Sí. en el sentido de que la luz es hermosa, o sea, visualmente la película es muy buena. ¿Para qué? O sea, eso sí, hay que rescatarle eso. Entonces yo pienso que fue por eso, porque imagínate los Carlos a todos ellos, no sé, en otro escenario. Una calle cualquiera de una ciudad. Entonces sí hubiera perdido mucho, porque por lo menos ahí está uno mirando un escenario muy bonito. Sí, hubiera perdido parte del encanto visual. Sí, por lo De menos lo la parte exótico. visual. Y una clase de, yo no sé, como lo que pasó aquí en Colombia con protagonistas de novelas, ¿cierto? Un poco de modelos. Sí. O sea, no había actores gordos, no hay actores calvos, no hay actores viejos. No. Para ellos los actores tienen que ser veinteañeros, bonitos, ¿cierto? Chicas pero gays. curvilíneas. Entonces sí, la película era muy así. No hay estudiantes de bachillerato feo. Sí, no, los feos no fueron a Yakarta, claramente. No. Lo que Y sí de fue pronto pues, lo habrían matado multicultural. también. Sí. Eso me pareció bonito, que fuera multicultural. Sí, sí. Ah, bueno, si había alguien como de la India, si había, sí. Por lo Sí, menos racial, sí. Sí, había más diversidad racial, también de identidad de género, no, pues no de identidad, más bien de orientación. Pero bueno, Más bien de ¿ustedes orientación. creen que lo habríamos hecho mejor? Qué Lo pregunta. habríamos hecho. No, yo sí lo habría hecho. Bueno, Yo, Sin duda. Yo sé que Sí. cualquiera de nosotros cuatro lo habría hecho mejor. No, pero no solamente, o sea, yo con esta de nuevo, no es The Room, yo no quemaría el guión, ¿cierto? No. Ujú. Pero por ejemplo, Totalmente. aquí yo les digo qué habría hecho yo. Digamos que hay muchas cosas que uno podría decir, bueno, cambio esto, cambio esto, cambio esto, cambio esto. Yo hubiera hecho un cambio sustancial. O sea, primero hay que reescribir al profesor. El profesor me parece que daña Sí. esta película por completo. Porque el suicidio del profesor al final, o no tiene ningún sentido psicológicamente, o él venía arrastrando una depresión muy profunda
que la estaba disfrazando Que no se notó. y no sé qué Sí, yo tanto creo que era crédito por- le puedo dar al guionista con haber pensado en todo esto que les estoy diciendo, pues no sé qué tanto lo haya pensado realmente. Me parece que esa reacción final es completamente desproporcionada de un tipo que de alguna manera estaba tratando de sostener una pose con un ego gigantesco, no sé, trataba de mostrarse como un profesor brillante, inspirador, motivador y finalmente se desdibuja por completo. Entonces yo hubiera reescrito el personaje del profesor para hacer una cosa, y es, yo no me hubiera salido de la simulación hasta el final de la película. Porque al salir, al romper como ese pacto poético que estábamos haciendo con ese búnker, al romperlo nos saca. Si él se hubiera mantenido en ese año y hubieran tenido todo un aprendizaje, dramas, momentos difíciles, en el que no nos vuelven a mostrar el salón, era posible que hubiera habido una conexión emocional más fuerte con ellos. Yo pienso que eso se hubiera podido lograr. Precisamente como está diciendo Olga ahorita. O sea, alguien que está contando lo que le pasó, ya sabemos que sobrevivió, pero puedo sufrir con él el camino, puedo sufrir el viaje. Yo creo que si nos hubieran llevado por ese viaje, en lugar de narrárnoslo, por ejemplo, el montaje, aquí volvimos al cliché del montaje, un montaje para contar lo que pasó el resto del año. Ese montaje me parece que es desperdiciar todo el potencial narrativo que tenía ese año en el búnker. Yo hubiera hecho un año en el búnker, contar todos los dramas, todas las cosas que pasaron entre ellos, aumentar muchísimo la interacción entre ellos, desarrollar cada personaje, que llegara a un punto en que dejaran de ser los roles que les asignaron y empezaran ellos a enriquecerlos con lo que ellos mismos pensaban. Que llegue un punto donde parezca que se ha confundido la fantasía con la realidad y que lleguemos al final. Si supuestamente ellos ya venían trabajando con esta metodología todo el año, serían capaces de sostener el escenario imaginario hasta el final, como se sostiene en un juego de roles. Y me parece que hubiera sido mucho más interesante de esa manera. Mencionaste, Rafa, una situación muy importante. El muchacho trae una depresión terrible, pero no mencionaste que trae un amorío con la chavita esta. Y eso, cuando la chavita le dice, no, pues sabes que ya no me gustó tu forma de pensar, me quedo con el otro chavo, ahí es cuando este cuate creo que decide suicidarse, aunque ya trajera sus tendencias, ¿no? Sus depresiones y sus cocos que lo estaban persiguiendo. Pero realmente creo que ese es el momento decisivo. Ahora, el romance con la chavita, perdón, tampoco venía al caso. O sea, era algo totalmente irrelevante en la película. Yo lo habría dejado fuera. Y yo, en lugar de darle un sentido mortuoso, un sentido negativo, yo le habría dado un sentido mucho más positivo a la película. Y habría hecho realmente una película en el sentido de Merlí, que es una filosofía educativa, que es una filosofía que gusta, te hace reflexionar, sí, pero es en un negativo. Yo lo habría cambiado, yo le habría dado totalmente un giro positivo. No me gustó nada el cómo lo manejaron. ¿Cómo dices? El caso del suicidio al final, creo que hasta gusto me dio que se suicidara el cabrón. Creo que hasta gusto me dio que le sobrara. Sí, ya uno lo detesta en ese punto. Pero de ahí en fuera, o sea, si vive o no el cuate ese, nos vale madres. Irrelevante totalmente. Y con eso le dieron un sentido muy negativo a la película. Eso yo lo habría cambiado totalmente. Esto es la música, como dice Olga, la música fue imperceptible. Y da para una sonoridad en general de la película espectacular. Todas las explosiones y todo lo que ocurre, realmente le mandaron totalmente el sonido. No sé si sea un tema de la traducción o del doblaje, pero francamente yo quedo muy decepcionado de ese sentido. Yo le habría dado otro giro. Como lo hemos platicado en otras películas, la música tiene tanta relevancia que es ilógico dejar tan fuera un aspecto tan importante de la película. Hasta ahí mi comentario, pero sí yo me quedé triste y frustrado de ese sentido negativo que le dieron a la película. Yo lo habría hecho en un sentido positivo. Bueno, voy a decir lo que hubiera hecho yo. Si yo fuera a contar esta historia, bueno, digamos que yo no la modificaría, digamos que la dejo así. Lo que yo sí haría, pues estoy en parte de acuerdo con Rafa, porque yo habría hecho eso. A mí me encanta. Me encanta, pues por algo soy escritora, me encanta contar historias. Pero ¿qué hubiera hecho yo?
Yo hubiera recurrido al punto de vista narrativo como debe ser, es decir, el mundo desde los ojitos de Carlos, desde mis ojos no es igual. Entonces, yo hubiera metido a la clase completa a esa simulación y yo hubiera metido una magia, no sé qué, que tomara el mando de la narración, de manera que la narración cambiara del uno al otro conforme el uno o el otro toma el mando. Porque es que aquí, lo que dice Rafa, interrumpen, vuelven al salón y ya narra otra persona, vuelven al salón, el otro da otra solución, vuelven al salón, entonces ahí es donde pierde toda la atención, todo el interés, ahí es donde se cae la historia. Yo hubiera permitido que cada cual contara, que cada cual agarrara el mando de ese mundo y construyera su mundo. Entonces, hubiera arrancado con el mundo de tiranía y de esquemático, cuadriculado, maluco el profesor, ese mundo pues arbitrario y todo eso, pero en un momento dado agarra el mando otro, no me acuerdo después del profesor quién fue, porque se le revelan y empiezan a surgir conflictos, entonces yo hubiera permitido que todo eso se desarrollara sin volver al salón nunca, sino durante la estancia en ese lugar, que van agarrando el mando, entonces cuando otra persona toma el mando, ese mundo se transforma. Ya no va a ser este mundo esquemático, rígido, lo que sea, va a ser este mundo divertido, va a ser aquel mundo, digamos, no sé, más artístico, más bohemio, una estancia bohemia en un búnker, pues yo no sé, había cadeneticas, alguna cosa, pues es que no había ninguna propuesta desde la parte visual para la narración de cada cual, para el punto de vista de cada cual. El único fue este muchacho que se fue para la isla, se fue en la lancha, todos se murieron por allá. Fue la única manera en que fue como el mundo, la visión de él. Vamos a pasarla sabroso aquí, vamos a disfrutar esto, nos vamos a gozar esto, vamos a repoblar la tierra. Entonces yo hubiera hecho eso, que el mando de la situación cambiara y el mundo cambiara conforme a la visión de cada quien, y finalmente quedara en evidencia el profesor con su mezquindad y su ruindad, y él al quedar en evidencia, al perder la autoridad, pero frente a todos, no frente a la muchacha sola, al perder su lugar, su pedestal donde él mismo se había montado, ahí sí, ay, yo al fin y al cabo no sirvo para nada, esto no tiene sentido, yo bien aburrido que me mantengo, porque es que una persona que construye ese mundo rígido tiene unos problemas muy serios. Esos dictadores malucos, asesinos, genocidas, tienen unos rollos. Tratando de darle estructura a algo que está en caos en su cabeza. Correcto. De hecho, terminan en suicidio casi todos. Hitler se suicidó y bueno, más de uno ve que su proyecto no va a realizarse y eso les, ¿cierto? Entonces, ¿para qué vivo? Y se matan. Entonces, bueno, listo, que se maten. Pero por lo menos que en el transcurso de ese año, el mando cambie, el mundo cambie y que haya unos efectos de ese apocalipsis, que uno los vea sudorosos, cansados, aburridos, irritados, o sea, ahí habría una tensión. Pero a mí me gustó mucho cuando la muchacha se reveló y dijo, es que yo no me quiero acostar con nadie, a mí nadie aquí me puede obligar, y yo no lo voy a hacer. En fin, hubo tantos conflictos tan chéveres que podían haber hecho como un pico, le podrían haber dado una cima como a una tensión, que ¡prum!, caía ahí mismo porque otra vez estaban sentados en el salón así. Entonces uno decía, bueno, esto no. Entonces sí, estoy de acuerdo con Rafa que faltó desarrollo de algunos personajes, que intervinieran más, que no salieran de ese búnker y que por lo menos el mundo cambiara, que por lo menos hubiera un efecto de ese apocalipsis, porque no va a ser nunca igual estar comodito, calientico y lleno a tener necesidades. Ya uno supuestamente tan elegante y tan culto se va como, va sacando, va pelando el cobrecito, como decimos acá, va mostrando pues realmente lo que tiene dentro. Entonces yo hubiera permitido, sí, que cada cual contara desde su punto de vista, hubiera sido mucho más interesante, pienso yo. Es como, uno arregla el mundo y arregla los partidos de fútbol y todo eso. Uno es... Pero bueno, eso habría hecho yo. Ani, ¿habrías cambiado algo? Yo habría cambiado una cosa, porque a mí realmente la parte de, digamos, de volver al salón, y a mí no me saca porque yo tomé siempre como si fuera un juego de cartas. Entonces tú terminas una partida y empiezas otra, así lo vi yo. A mí personalmente me gustaba pensar, bueno, o sea, si lo están viendo en el imaginario, ¿cómo lo estarán pensando en el salón?
Pero hubo una parte que a mí personalmente sí no me gustó, que fue la conversación final entre ella y el profesor. Porque ella digamos que lo trató como si no hubiera pasado nada, nadie se dio cuenta que ella cerró la puerta, nadie se dio cuenta que ella se quedó. Fue como, ok. Yo creo que podría haber sido de pronto una conversación más corta, más contundente, de ella diciéndole, pues, o sea, supéralo amigo, ya me voy con alguien más. O de pronto simplemente no hacerla y que mostraran al profesor al final, fuera con una foto con ella, o no sé, algún recuerdo, ya no siendo con el chico una escena romántica, sino con ella. Creería yo que le daría como un poco más de dramatismo y explicaría mejor qué fue lo que motivó al profesor a todo, sin tenerlo que contar como si fuéramos niños de primaria. Creería yo que eso podría haber mejorado un poco esa parte final de la película. Sí, o darle mejores motivaciones, no sé, pues él tira todo al traste Porque una muchacha le dijo que no Sí. tiene sentido. Sí, no sé, No, y también en sus simulaciones, él mataba a todo el mundo porque sí. porque sí. Entonces, Especialmente al Los poetas. poeta, pero el del poeta me parecía gracioso. sí, el del poeta ya era como, ay, mataron a Kenny, así lo veía yo. Pero respecto a los demás, por ejemplo, cuando el rubio, creo que es Jack, Jack. le clava el lapicero en el oído, él va y abre la puerta. Como, bueno, si no van a hacer lo que yo digo, entonces nos morimos. Y en el otro, pues, lo siento mucho, pero yo tenía el código y si no me dejan entrar, entonces lo siento mucho. Sí. Entonces él siempre era como mostrando, pues es que la única manera es siguiéndome a mí. Era como el Él papá de los quería- Croods. Sí, sí. Sí, entonces había una niña que salió de la casa y se murió. Era como así. Pero Tal cual. yo creo que un desprestigio lo podría haber matado más fácil que el rechazo de la muchacha. Sí. Sobre todo si el rechazo es secreto y no frente a todo el mundo. Ujú. Ajá. Sí, Porque pues, ahí quedó como que no hubiera pasado nada. sí, completamente. No, pero bueno, igual a mí me pareció interesante ver la película y me pareció interesante como Sí. qué lo puede llevar a uno a pensar y también qué potencial tenía esta película. O sea, me parece que hay mucho potencial. Y yo creo que uno puede Una ver buena historia mal contada. Eso, exactamente. Es una muy buena idea, que le faltó un buen desarrollo. Entonces sí, o sea, los puntos de vista, cambios en el guión, cambios en personajes, yo creo que hubieran hecho de esta película algo mucho más interesante. Bueno, y comentemos entonces acerca de la próxima película. La próxima película nos viene sugerida por Carlos, se llama Siete Vidas, Siete Almas, Seven Pounds. En inglés, una película protagonizada por Will Smith y Rosario Dawson, si no me equivoco. Sí. ¿Cierto? Bueno, y hay otros personajes muy interesantes ahí en la película que también hacen como de las suyas. Es una película que la recuerdo, la vi una vez y tengo muchas ganas de volverla a ver ya otra vez para el podcast. Entonces, bueno, esto ha sido nuestro análisis de After the Dark, Los Filósofos. Despidámonos entonces hablando de nuestras redes. Empecemos con Ani. Bueno, mis redes siguen siendo las mismas. Ana Isabel Miranda Chavarría en Facebook, Araña28 en Instagram. Perfecto, Carlos. Pues yo estoy disponible como Cabarsal en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Y mi sitio cabarsal.com. Perfecto, Olga. Te olvidaste de Pinterest. Yo, Olga Chavarría. El de Tinder Olga también. Chavarría, escritora. Olga Chavarría, escritora en Instagram, en mi fanpage de Facebook también es Olga Chavarría, escritora, en TikTok también Olga Chavarría, escritora, y mi sitio web olgachavarría.com. Bueno, Ay, estoy estrenando Wattpad para que lean Wattpad. súper. Tenemos que empezar a seguir a Olga en Wattpad. Esa plataforma es Por interesante. el cyborg desnudo. Sí. El cyborg desnudo. Un escrito de Olga muy Tiene como interesante que casa está un allá. laboratorio. Sí. ¿Cómo? Que tiene como casa un laboratorio. Sí, los Sí. invitamos a todos a que busquen a Olga en Wattpad, en ese escrito que ya tiene ahí. Empiecen a leer también algo de lo que Olga tiene como publicado. Muy interesante. A mí me encuentran en Instagram como Raf Miranda Mus, en Facebook como Miranda Historias, o sea, facebook.com/Miranda Historias o Rafa Miranda Escritor. Y al podcast, en el podcast nos pueden encontrar en historias
historiasdivan@gmail.com, nos pueden escribir ahí. Nos pueden mandar mensajes también por Instagram en historias.divan o en nuestra página de Facebook historias.al.divan. Recuerden suscribirse a nuestro podcast, suscribirse aquí en nuestro canal de YouTube, darle clic a la campanita para que reciban notificaciones cada vez que actualizamos el contenido. También que nos sigan en las plataformas de podcast, o sea, en Spreaker, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon, donde sea que ustedes escuchen podcast, allá nos pueden encontrar. Y bueno, los invitamos a que nos dejen reseñas. Hace unas semanas nos dejaron unos comentarios muy especiales. Por un lado, Henry Borrero se estaba riendo mucho con respecto a nuestra visión de The Room. Por otro lado, recibimos un comentario de Maite, española de Alicante, que nos dice que le pareció maravillosa la forma como cubrimos la película de los niños lobo. Dice que le encanta, que a pesar de que no la había visto, le encantó cómo le transmitimos toda ese alma y toda esa espiritualidad que tenía la película. Hemos tenido ya otros comentarios. Juan David Osorio, que nos habla de Interestelar, cómo le ayudamos a redescubrir una película que a él le encantaba y que había visto un montón de veces, pero le dimos otros ángulos. Mateo Flores, que sigue comentándonos todo el tiempo y bueno, y nos sugiere también más películas de anime. Coincide con una que nos propone Ani más adelante. Entonces, bueno, estamos muy contentos con esas reacciones que hemos ido recibiendo de todos ustedes. Queremos escucharlos, leerlos, queremos saber más de todo lo que piensan. En nuestro episodio especial de la semana pasada les contamos un poco de películas que nosotros nos recomendamos, y por allá Ana Zuluaga nos contó que ella no recomendaba por esa experiencia de ver Titanic, que le había parecido una experiencia terrible. Esos comentarios de verdad que se los agradecemos muchísimo, nos enriquecen mucho y nos encanta que interactúen con nosotros. Así lo sentimos también más cerca. Nuestra mejor publicidad son ustedes, entonces compartan, díganle a la gente de este podcast, suscríbanse, descarguen nuestros episodios, déjenos una reseña, un corazoncito, un me gusta y háganle saber a la gente que aquí hay algo que vale la pena escuchar. Entonces los invitamos a la próxima semana a ver 7 almas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en el podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Chao. 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 Buenas noches a todos. Bye.